Finalmente se concretó una de las amenazas que más incertidumbre y miedo estaban ocasionando en nuestra región. Se ha concretado la amenaza de Donald Trump de aumentar las tarifas tanto a Canadá como a México, dos que históricamente habían sido sus socios principales, socios comerciales, y que económicamente representaban una alianza importante en la región, una alianza económica importante. Esto en realidad pues le sorprende a los que no han estado al tanto de los hechos, de los datos ni de las tendencias, tanto políticas como económicas, pero en realidad a quienes hemos estado siguiendo la tendencia pues no solo no nos sorprende, sino que lo hemos estado comentando en estos últimos meses. Así que la realidad es que esto pues se veía venir, y como yo lo había llegado a comentar acá, el nuevo Trump, este Trump 2.0, la diferencia con el primero es que esta estrategia de amenazas en realidad pues no pueden estar siendo tomadas a la ligera ni echadas en sacos rotos, porque como yo decía, en esta ocasión él lanza la amenaza y solo él sabrá si la cumple o no. En este caso la cumplió. Así que, como yo decía hace apenas una semana sobre el análisis particular que hice sobre Donald Trump, no se puede estar confiando en que Trump es un loco, insensato, que no tiene idea de nada de lo que dice, ni de lo que habla, ni de sus amenazas, y que todo lo que dice son ocurrencias, pues sin sustancia. La realidad es que esto ya es una prueba, ahora sí como un dato, que nos indica que no podemos estar confiando pues en que Trump simplemente va a estar hablando y no mordiendo, porque ya demostró que en este caso perro que ladra sí muerde, y yo ya lo había comentado, ¿no? En el análisis de Donald Trump. ¿Qué es lo importante acá? Entender varios puntos. Uno de ellos tiene que ver con que, insisto, esto ya se veía venir. Esto no es un cubetazo de agua fría para los que hemos estado siguiendo la tendencia geopolítica en el mundo. Es que muchos y muchas suelen subestimar, por ejemplo, ¿no? Los procesos. Se enfocan y se alarman y se paniquean mucho con los resultados del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente está acostumbrada a ver la punta del iceberg, pero no ve más al fondo, no profundiza con las cosas ni con los temas. Entonces, generalmente las visiones y las perspectivas de las personas pues están muy acotadas, muy limitadas. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, desde que estuve en la elección presidencial en Argentina, donde ganó Javier Milei, me di cuenta que evidentemente con su discurso y con pues todo lo que se estaba gestando, estoy hablando del octubre de 2023, noviembre, por ahí, por esas fechas, el último trimestre del 2023, ya se iba perfilando más o menos cómo iban a estar quedando los grupos en América, solo en América. Eventualmente, todo este año 2024 que pasó fue un año que se preveía sumamente político, por todo lo que estaba en juego. Y también se sabía que las elecciones de Estados Unidos era lo más importante, era el punto de inflexión que iba a marcar justamente cuál iba a ser el nuevo rumbo, esta especie de nuevo orden mundial. ¿Cuál iba a ser la tendencia? En este caso, pues evidentemente quedó Trump, y ya estamos empezando a ver por fin cuál es esa orientación, cuál es este nuevo orden. Y es tan radical el nuevo orden que, como yo decía en el análisis de Donald Trump, era evidente que él estaba considerando y en este momento ya concretando un cambio de aliados históricamente que habían sido, al menos los más cercanos, México y Canadá. Justin Trudeau ya salió a dar su anuncio y evidentemente era predecible, insisto, pues lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Entonces,
esto era solo una tendencia de ir viendo quiénes eran los aliados que iban a desechar y quiénes son ahora los nuevos aliados. ¿Por qué comento lo de Argentina? Porque como yo decía justamente antes de que esto se concretara ahora oficialmente, hace algunas semanas atrás, pues yo lo dije desde entonces, Trump estaba considerando cambiar de aliados y básicamente sustituir estos aliados que ya llevábamos décadas de una alianza comercial importante, para ahora pasar a unos nuevos aliados como por ejemplo el presidente de Argentina, entre otros que se quieran sumar al barco de Donald Trump. Ahora, esto es algo demasiado serio, esto es algo realmente para alarmarse, pues la realidad es que es al menos un cambio de curso. Creo que la paranoia nunca es correcta. Creo que esta sensación alarmista que muchos medios tratan de generar, por ejemplo, en la población mexicana, en los ciudadanos mexicanos, con esto de que ya se perdió al socio comercial número 1, los aranceles nos van a destrozar la economía, en fin, o sea, toda esta marejada, esta marea de discursitos paranoicos con respecto a lo que acaba de decidir el presidente estadounidense, me parece que no ayuda y que no es útil ni realmente productivo en ningún sentido. Es fatalista la decisión, es fatal la decisión de Donald Trump para un país como el nuestro, como México. Pues yo diría justamente depende de cómo tomes esta decisión de Donald Trump. Como toda mala noticia, que podría ser, vamos a conceder que es una mala noticia, pues ¿qué es lo que hace generalmente una mentalidad más fuerte, más madura, más resiliente, más combativa, más digna? Pues decir, bueno, pues será una mala noticia, pero nos adaptamos y seguimos adelante. En cambio, una mentalidad que se derrota a sí misma, una mentalidad débil, una mentalidad asustadiza, que es en gran parte de lo que se han beneficiado durante tanto tiempo los estadounidenses de nuestro propio país, de los propios mexicanos, el hecho de habernos tenido de alguna manera secuestrados por este tratado, pues es evidente que si nos tiramos al fracaso desde ahorita, y si nos tiramos esta mentalidad derrotera de, pues es que sin Estados Unidos no podemos vivir, porque creo que ni siquiera históricamente lo hemos llegado a considerar, pues es evidente que pues estamos perdidos desde el día 1. Es más, cierren las cortinas, apaguen las luces y ya se cerró este changarro, ya se acabó el show. Pero como dirían los grandes artistas, the show must go on. Porque es ahora, justamente en los tiempos difíciles, donde tenemos que demostrar qué tipo de pueblo somos, qué clase de actitud, de mentalidad vamos a tomar con respecto a esta decisión de un presidente estadounidense. Y es ahí donde en verdad, si tanto festejamos los 15, 16 de septiembre y coreamos el famoso Viva México cabrones, bueno, es ahorita donde tenemos en verdad que demostrar qué tanto nos sentimos mexicanos, qué tan patriotas, qué tanto en verdad amamos esta tierra y esta bandera que va más allá de los cuentos que nos han contado. En verdad esta bandera genera una patria honesta. Y es aquí donde, pues ahora nos toca a los mexicanos demostrarnos a nosotros mismos que podemos. Como lo han demostrado otros pueblos en otras latitudes. El pueblo japonés, hoy mismo el pueblo palestino, cómo se levanta cada que les derrumban, les bombardean, los aniquilan. Bueno, pues entonces si ya lo ponemos en perspectiva, creo yo que un arancel pues no es todavía tan trágico como podría ser un genocidio como el que se vive en Palestina y del cual ellos mismos son capaces de levantarse, de ser dignos, de mantenerse firmes en pie. Así que yo lo que diría es, pues por un arancel en México, pues no nos vamos a poner a llorar, creo yo. No nos vamos a poner a fracasar, a sentir que ya se perdió todo en nuestro país. Al contrario, si tenemos una mentalidad mucho más sólida, mucho más fuerte, mucho menos victimista, pues probablemente pensemos esto en lugar de una derrota como una gran oportunidad. Una gran oportunidad para repensar, para replantear
cuál es nuestra estrategia a largo plazo de aquí a 50 años y con el nuevo mundo que se viene. Con este nuevo mundo y nuevo orden que van a empezar a diseñar. Así que creo yo que México, y yo ya lo había dicho, no es un país sin posibilidades ni opciones. De hecho, yo diría que es uno de los países hoy mismo, geopolíticamente hablando, más importantes. ¿Por qué? Porque tenemos opciones. Por supuesto que es prácticamente empezar a considerar transitar en un nuevo camino y cerrar un viejo camino. Pero vamos, que todos los caminos implican, pues eso, caminos y cambios, cambios y caminos. Cada nuevo camino va a implicar cambios. Y eso es lo único constante que sabemos que existe. Los cambios, y a partir de eso, ¿quién va a prevalecer? Pues los que sean capaces de adaptarse. No precisamente los más fuertes, sino los que son capaces de adaptarse. Y esa es la pregunta. Creo yo que podemos. La pregunta es, ¿los mexicanos creen que pueden? Pues yo diría sí podemos, sí se puede. Ese es el famoso grito, ¿no? El sí se puede. Pues hagamos que se pueda. Ahora, en términos a grandes rasgos, hay posibilidades, sí, hay muchas posibilidades. Primero, yo sí diría que el mindset, la mentalidad es algo sumamente importante de empezar a trabajar en la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque, insisto, si estamos empezando con esta actitud derrotera, leyendo a los supuestos periodistas y comunicadores con sus artículos derroteros de es que ya no va a ser posible un mejor futuro en México porque Estados Unidos nos soltó de la manita, pues yo diría, igual y ya era más que tiempo para que eso sucediera. Es más, no sé si México debió de haberlo propuesto desde hace más tiempo. Parecía Estados Unidos como esta cosa que por una parte te secuestra y por otra parte era como si nos pusiera al triciclo dos rueditas, ¿no? O sea, nos apoyaba pero a la vez era como con una pistola en la cabeza. Y yo creo que pues desarrollamos este síndrome de Estocolmo económico con Estados Unidos de tantos y tantos supuestos especialistas económicos, políticos, historiadores, que siempre asumieron que México no puede subsistir sin la mano gringa, ¿no? Y por eso mismo nos han cargado también problemas los propios gringos al grado de prácticamente tanto intervenir como destruir nuestro país. O sea, por este pretextito de nunca vamos a dejar el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, el TEMEC, como se quiera nombrar, la chingadera donde siempre Estados Unidos se termina beneficiando mucho más de los tratados, evidentemente, por ese pretexto les permitimos todo lo demás. Todo lo demás incluyendo hasta lo que he hablado hasta el cansancio en este canal relativo al narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que aquí lo que además le ayuda a México, que además tiene muchas opciones, es el momento histórico en el que estamos hoy. Prácticamente también la situación geopolítica que se vive en el mundo. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que si había algún momento para soltarnos de la mano de Estados Unidos, pues no era hace 10 años para adelante ni hace 10 años para atrás. Hoy es un excelente momento por las situaciones geopolíticas que se están viviendo para que esto sucediera. O sea, ¿a qué me refiero? Que si iba a suceder en algún punto, qué mejor que haya sido hoy. Y esa es mi perspectiva en el sentido de que, bueno, algunos podrán ver esto como una decisión fatal, yo lo veo como una gran oportunidad para por fin, si tanto celebramos la supuesta independencia, pues empezarla a aplicar de facto, porque en realidad México nunca, por más que romanticemos esa parte histórica, nunca ha terminado de ser del todo independiente ni de Estados Unidos, del todo independiente ni de España siquiera, porque seguimos teniendo tanto corporaciones, nada más por mencionar una industria, tenemos bancos estadounidenses en territorio mexicano, tenemos bancos españoles en territorio mexicano. Es muy romántica la historia de la independencia cuando no empiezas a analizarla de facto, porque de facto hemos seguido siendo esclavizados, donde ellos vienen a hacer capitales acá, vienen a robarse todavía recursos de acá y se los llevan a sus países, y esto durante ya prácticamente un siglo. Así que es una gran oportunidad para acercarnos un poco más a esa aspirada independencia real,
porque insisto, esta independencia romantizada nunca ha sido de facto algo que haya ocurrido en México. Hemos dependido demasiado todavía, y no en una relación justa, de un socio justo, que te trate de manera justa, que tenga consideración. Vamos, hoy se hace Estados Unidos la víctima. Trump se hace la víctima de que pobrecito Estados Unidos, todos han abusado del pobre de Estados Unidos. Por favor, que le vaya a llorar a su mamá. ¿Dónde está la mamá de Trump para que le venga a curar sus berrinchitos estúpidos? Que ya por favor, el señor cuántos años tiene y sigue diciendo estupideces, que tenga tantita madre, diríamos en México, tantita dignidad. Así que nos va a temblar a los mexicanos la mano y el cuero porque ese señor, ya que está perdiendo los estribos, nos está amenazando y nos está cumpliendo. Yo creo que no. Y es ahí donde justamente creo que se debe de ver el mexicano al grito de guerra, chingada madre, o si no, ¿dónde? O si no, ¿cuándo? Entonces creo que es el momento, si queremos demostrar que los mexicanos no somos agachones, ni somos serviles, ni nos hincamos ante otros, y somos soberanos, somos un pueblo grandioso y soberano, pues entonces es ahora donde se tiene que demostrar. Así que yo hoy veo una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque geopolíticamente hay de dónde podemos llegar a compensar. Algo que es, y no lo estoy negando, es indiscutible. Será un golpe duro. Será un golpe duro económicamente lo que viene. Pero a lo que voy es que eso no va a implicar, ni tiene por qué implicar que México está acabado. Porque, insisto, otros países, otras naciones y otros pueblos han pasado por peores cosas como para que México, por esta neumonía, como muchas veces se ha jugado que a Estados Unidos le da gripe y a México neumonía, pues nos curamos la neumonía, no hay problema. Así que tenemos que tener esa valentía para curarnos por fin la neumonía. Por fin. Y tenemos la posibilidad de hacer nuevos aliados también. Tenemos la posibilidad de ir al BRICS, de hacer parte de esta nueva grupo, alianza comercial, que evidentemente es la que le está dando dolores de cabeza a Estados Unidos. Y pues están muchas naciones ahí que no van a dejar tampoco pues un mercado tan importante como el mexicano que pues se pierda porque Estados Unidos no lo quiere. Realmente hoy Estados Unidos está más bien tan desesperado y en realidad lo que está sucediendo es que está demostrando una debilidad total, está demostrando francamente que está en decadencia por todas estas medidas realmente desesperadas que están demostrando. Así que México tiene posibilidades, habrá nuevos socios comerciales, habrá nuevas naciones que se quieran aliar, está Rusia, está China, está India, está Brasil, en fin, o sea, no se le tienen por qué cerrar las puertas a un país tan importante como México. Ya nada más va a faltar que nos quieran hacer un bloqueo comercial como a los cubanos, pero eso va a ser un tiro por la culata y un balazo en el pie si lo quieren empezar a hacer. Cabe decir que la relación no solo se va a quedar aquí, no solo es un tema de arancel. Aquí lo que ya nada más nos faltaba confirmar con Donald Trump era cuál iba a ser la estrategia con sus aliados. Y esto es, la verdad es que es, híjole, es de muy mal gusto, ¿no? Por no decir que es poco digno, poco honorable, es artero, es traicionero, este tipo de actitud estadounidense, pero tampoco nos sorprende porque, insisto, los estadounidenses no tienen amigos, ni siquiera tienen aliados. Y miren nada más cómo tratan a sus aliados, ¿no? A Canadá y a México pues los quieren dar una patada nada más porque ya para ellos ya no somos útiles. Ese es el tipo de persona con quien estamos lidiando. Si Estados Unidos fuera una persona, ese es el tipo de persona con quien estamos lidiando. Un traicionero, sátrapa, hipócrita, victimista, que a todos les quiere echar la culpa, que de todos abusa. Es la peor persona, Estados Unidos. Así que hay que tener la cabeza en alto porque somos un pueblo digno, un pueblo trabajador, un pueblo que le ha dado muchísimo también a ese país y que no nos los van a agradecer nunca, ni hay que esperar ese agradecimiento. Pero eso solo demuestra que nuestro pueblo es grande y donde llegamos hacemos las cosas crecer. Hacemos el maíz crecer, el jitomate crecer, el aguacate crecer. Hacemos magia con la tierra. Somos trabajadores de sol a sol y siempre tenemos que estar dignos de eso. No somos frijoleros, como diría Molotov. Y si comemos frijol, pues también es a mucho orgullo porque es
por nuestras manos que conseguimos lo que tenemos. Y eso es con mucho orgullo, que siempre vean nuestras manos. Vean las manos y no las mías, de las de los trabajadores mexicanos que se parten la madre. Pero eso somos, un pueblo digno y orgulloso. Y no nos tiene que temblar nada cuando venga este bully a querer amenazarnos y a cumplirnos sus amenazas. Así que tenemos posibilidades, hay opciones, no es el fin del mundo para México. Pero eso sí, tenemos que empezar a tomar la valentía, la rebeldía y la mentalidad, por fin, para probablemente también tener nuestro shot, nuestra oportunidad de tal vez, insisto, por fin acercarnos a ser y desarrollar todo nuestro potencial. Estados Unidos, y con esto cierro, está demostrando una estrategia agresiva. No se va a quedar en los aranceles. Estados Unidos quiere más, ya que prácticamente vamos a decir que esto fue una declaración de guerra comercial, y sí lo es, o sea, no es algo menor. Es una declaración de guerra comercial contra sus aliados. Imagínate contra los que no son sus aliados. Así que Estados Unidos viene no solo agresivo, viene estúpido. Y viene dispuesto a todo. Así que si somos sus aliados y ya nos declaró la guerra, pues podemos esperar mucho más de esto. De hecho, podríamos esperar cualquier cosa. En tono de broma comenté que nos pudiesen hacer una especie de bloqueo comercial como a Cuba. Lo pueden hacer, lo pueden intentar. Yo ya había llegado a comentar, ojalá nunca nos quieran agarrar y esa sea la estrategia en realidad de Estados Unidos, agarrarnos como su Ucrania, ¿no? Así como Rusia agarró a Ucrania, ahora Estados Unidos quiere hacer lo propio con México, como si fuéramos ahora, insisto, la Ucrania gringa, ¿no? Pero esa puede ser la estrategia, no hay que desestimar nada, insisto, no hay que subestimar nada de lo que este loco, psicópata infantil, quiera llegar a ser. Y es no solo él, es todo el gobierno que representa. Incluso podría decir, es hasta sus gobernados. Así que no hay que subestimarlo. No hay que subestimarlo en el sentido de que si además, por ejemplo, ya también declararon y etiquetaron a los cárteles terroristas que quieran venir a intervenir a México, que quieran venir a hacer guerra en México. Y yo ya he dicho, lo había dicho hace varios meses, ya casi va para el año cuando mencioné, que ojalá no quieran convertir a México no solo en su Ucrania, sino en su Irak. Y quieran, no es un tema, el cambiarle de nombre al Golfo de México no es un tema de nombre, es un tema de recursos. Es un tema de que quieren hacer cuadrar todo legalmente para que ellos tengan desde sus leyes mamilas y sus leyes fraudulentas, pues tengan la legitimidad de creer que pueden venir a intervenir en nuestro territorio. Yo ya lo he explicado muchas veces con el pretexto de según querer venir a combatir al narco, cuando en realidad lo que quieren es todos los recursos que hay en el Golfo de México y más allá. Así que, de que puede pasar, puede pasar. Y eso por supuesto complicaría las cosas, pero ya no solo para Estados Unidos, eso complicaría las cosas en realidad para el mundo. Porque obviamente parecería que están dando patadas de ahogado, porque antes de que termine de escalar las guerras mundiales, pues ellos quieren asegurar su parte estratégica de recursos. Y no solo para, insisto, esto no es un tema, ¿por qué se pone ya tan agresivo este tema político económico? Porque ya estamos con contrarreloj, porque estas decisiones no son para este siguiente año, para dentro de 3, estas decisiones van a marcar los siguientes 50 años del mundo. Por no decir, es que ya no digo más años porque quién sabe si lleguemos a 50, pero vamos a decir que el siglo, si tenemos suerte de que el planeta no desaparezca para entonces, o al menos los seres humanos del planeta. Entonces, es por eso que sucede todo esto. Esta va a ser la dinámica. Ya la reveló, ya reveló sus cartas Donald Trump. Ya no le queda la poker face porque ya vimos que tiene una mala cara, es un artero, traicionero, que veamos nada más cómo está tratando a sus aliados comerciales, ¿no? Donde, insisto, se hace la víctima de que lo tratamos muy mal a los gringos, ¿no? Como si ellos trataran y nos hubiesen tratado con mucha
justicia, con mucha dignidad. Son los que lanzan la piedra y esconden la mano. Este pueblo realmente que se siente el elegido, como otros, como el de Israel, como de Estados Unidos, operan bajo esa misma lógica hipócrita, ¿no? Son los clásicos cristianos que se hacen los cristianos y se dan golpes de pecho, pero que te avientan la piedra y te esconden la mano. Así que, pues a eso nos estamos enfrentando. Estamos enfrentando a pues una declaración de guerra comercial de inicio que se puede transformar también en peores cosas. Se puede transformar en una intervención directa de los Estados Unidos. Pues no les carguemos mucho, pero en algún momento podría esto desembocar en una guerra como tal. En una guerra, y esto no es paranoico, esto, insisto, simplemente es estar viendo los datos, cómo está funcionando. Si Rusia pudo tener una guerra con Ucrania, creo que la pregunta, la ocurrencia estúpida que tuvo Donald Trump fue: si Putin pudo allá, ¿por qué yo no puedo tener una guerra contra México? O contra Canadá, o contra quien yo quiera. Bueno, hasta los daneses ya están preocupados por lo que está diciendo de Groenlandia. El tipo está... Entonces, bueno, ese es el tipo de psicópatas que yo ya había dicho que nos estamos enfrentando. Insisto, a mí al menos no me sorprende. Pero lo que también digo acá es, como un pueblo mexicano, yo como mexicano, creo que tenemos que estar preparados. Y tenemos que estar dignos, fuertes y con una mentalidad lista para lo que sea que venga.